Saludos a todos. Vamos a iniciar con el repaso de los circuitos en serie. Recordemos que los circuitos se pueden analizar en corriente directa y en corriente alterna. En este caso vamos a trabajar con corriente directa. Veamos un ejemplo sencillo. Colocamos una fuente de energía de 5 volts en serie con una resistencia de 10 ohms. En este caso no vamos a poner la potencia. Otra resistencia más de 10, podemos poner 20 ohms y cerramos el circuito. En este caso, recordemos que para un circuito en serie aplicamos leyes de voltajes de Kirchhoff para voltaje. En este caso, sabemos que el voltaje en un circuito en serie se van a sumar. Por ejemplo, si colocamos aquí un voltímetro 1 para la resistencia 1, un voltímetro 2 para la resistencia 2, un voltímetro 3 para la resistencia 3. En este caso, el voltaje total será igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3. Recordemos que la corriente que fluya en nuestro circuito siempre va a ser la misma. La corriente que sale de la fuente de energía pasará por la resistencia 1, por la resistencia 2 y por la resistencia 3 de 20 ohms. Ahora, la resistencia total de un circuito en serie será igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. En el caso que tengamos más resistencias, podemos hablar de que vamos a tener un voltaje N y así también una resistencia N. Para la corriente siempre será igual, como lo mencionamos. La corriente 1 será igual a la corriente 2, será igual a la corriente total, e incluso hablemos de la corriente N. Para solucionar el circuito, lo que hacemos primeramente es encontrar su circuito equivalente. Tenemos 3 resistencias en serie y primeramente vamos a calcular las resistencias equivalentes. Lo que necesitamos primeramente es calcular la resistencia equivalente. Sabemos que será igual a la R1 más la R2 más la R3. Ahora, en lugar de tener 3 resistencias en serie, vamos a dibujar su circuito equivalente con una sola resistencia, pero ahora esta resistencia tiene que ser la suma de la resistencia de 10 más la resistencia de 10 más la resistencia de 20. Aquí eran 20 y nos daría una R total de 30 ohms. Con la R total y el voltaje de 5 volts podemos calcular su voltaje, mejor dicho, su corriente total. La corriente total sería igual al voltaje total entre la resistencia total. Recordemos que esta es la ley de Ohm. La ley de Ohm. Sustituimos valores que serán 5 volts entre la resistencia, que son 30 ohms, y nos da un valor de 5 tercios, 5 treintavos de ampere, o haciendo la operación nos darían 0.166 ampere. También podemos poner esta cantidad en miliampere, que serían 166 miliampere. Les recuerdo que la M significa un exponente de por 10 a la menos 3. Para saber el voltaje en cada elemento, sabiendo que la corriente equivale
a 166 mA, nos regresamos a cada elemento. Sabemos que la corriente que pasa por la R1 es igual a la corriente que pasa por la R2 y a la corriente que regresa a la fuente, y esta será de 166 mA. Ahora, despejando de la ley de Ohm el voltaje será igual a la corriente por la resistencia. Sabemos entonces que si queremos el voltaje 1, dependerá de la corriente de 116 mA multiplicado por el valor de la resistencia de 10 ohms. Esto nos da 1.6 volts en la R1. Si sustituimos los valores en este voltaje, sabemos que nos dará vamos a cambiar de color, nos dará un voltaje de 1.6 volts. Para la R2, como tiene el mismo valor de la resistencia, entonces, y la corriente es la misma, también tendremos un voltaje de 1.6 volts. Como sabemos que el voltaje total es igual al voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3, podemos calcular fácilmente el voltaje en la resistencia 3. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente restando 5 menos 1.6 menos 1.6, sabemos el voltaje que hay en la R3. El voltaje en la R3 será igual a 5 menos 1.6 menos 1.6, 6 menos 1.6, 1.8 volts. Si hacemos la suma de 1.6 más 1.6 más 1.8, nos debe de dar aproximadamente el valor de 5 volts. Hacemos esto, más 1.6 nos da 5 exactamente. El voltaje total comprobado será 1.6 más 1.6 más 1.8, nos da un voltaje total de 5 volts. Y con esto terminamos el ejercicio de circuitos en serie.